Apareció acá. Ahí está. Este trabajo es un intento de pensar, reflexionar e iluminar sobre cómo impacta la cultura con sus modos de expresión social en la producción de subjetividad, como también en las distintas generaciones, en tanto efectos, tendencia y organización. Somos testigos de los avances científicos, tecnológicos, biomédicos, de comunicación, etc. Hoy los cambios profundos y los ciclos cada vez más acelerados de la vida han influido e influyen innegablemente en la constitución psíquica. Es así que, como psicoanalistas, nos vemos afectados y hackeados en la práctica, ya que estos movimientos fluctúan y penetran en el núcleo mismo del psiquismo, incidiendo por ende en los intercambios entre los seres humanos, influyendo en la génesis de los padecimientos actuales, en la manera en cómo se presentan los pacientes y por tanto en cómo encarar el tratamiento. En la actualidad, el sujeto pasa por otras formas particulares de alienación que desafían nuestra comprensión. La globalización pareciera haber generado un borramiento de las diferencias en donde todo se puede. Pensar en las condiciones actuales de la producción de subjetividad alude al entrecruzamiento que se da entre el espíritu de la época vigente y los modos de subjetivarse en el cada vez de la historia de la humanidad. Operatoria tal que abarca los ideales y mandatos sociales que siempre han impuesto su marca. Hoy la tecnología atraviesa la subjetividad, impacta en ella y produce efectos diferentes, moviéndose siempre más rápido que nuestras posibilidades de lograr una metabolización o adaptación a ella. Ahora bien, ¿cómo definir las nuevas tecnologías? Estas consisten en una variada gama de instrumentos, herramientas, canales y soportes dedicados al uso, manejo, presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación de información tanto analógico como digital. Entre las características de las nuevas tecnologías que las hacen especiales para la vida de las personas es que exigen atención y dedicación, exigen periodos importantes de tiempo, se han introducido en todos los hogares, facilitan el acceso a cualquier información, ya sea laboral o de comunicación, facilitan conocer los entornos alejados, remotos, posibilitan la información actualizada e inmediata, facilitan el entretenimiento y el ocio. Pero también debemos resaltar que los avances y el dominio de la velocidad han colaborado en una desarticulación del carácter continente de la constancia objetal, manifestándose en vínculos leves, concentramiento del individualismo, que tiende a una pérdida de la nitidez de la subjetividad y de estabilidad tanto relacional como laboral. Vemos modas con adicción consumista de todo tipo, con una tendencia a la actuación y un predominio de la imagen sobre las palabras. Pero quisiera destacar que la tecnología, si bien está llamada a facilitarnos la vida, también es cierto que su aparición y crecimiento ha generado cambios en las conductas de las personas, tanto en sentido positivo como negativo. De hecho, vemos grandes sectores sociales y una amplia mayoría de edades en donde hay una pasión desmedida por la misma, ya que pareciera ser que se ha convertido en un fin en sí misma y no en un medio para, transformándose así en un instrumento infaltable, prioritario de placer, introduciéndonos en un mundo virtual que nos aleja del mundo real, intersubjetivo y personal. Es en esta revolución de cambios que en pos del avance vemos que a los niños expuestos a una cantidad sin precedente de pantallas y dispositivos. Un bebé aprende a utilizarlo aproximadamente a los 2 años
convirtiéndose en muchos casos en la llamada niñera digital. Tal es así que se ha ido definiendo las distintas generaciones según el contexto social en relación a su desarrollo y al contacto con la tecnología. Partimos así en 1960 al 80 con la generación X, también llamada Peter Pan, o MTV por el canal televisivo. 1980 la generación Y o Millennial, del 95 al 2010 la generación Z o Centennial o Aging o generación del yo, que junto con la Y han nacido en la era de Internet. De 2010 al 25 está la generación T táctilo alfa. Son nativos digitales en un 100%, ya que en esta década el desarrollo tecnológico se hizo compacto y asequible, creciendo exponencialmente, dejando atrás al mundo analógico. La velocidad de estos medios ha superado la capacidad de metabolización y fue generando la necesidad de la comunicación y respuesta inmediata, cuyas consecuencias se evidencian en una baja tolerancia a la frustración y a la espera por los hábitos de la inmediatez, tanto en el consumo como en el conocimiento o desconocimiento virtual del otro presente o ausente. Al ser estos nativos, estos niños nativos en su totalidad en esta era digital, se evidencia un gran desarrollo del contacto social virtual en desmedro del personal, introduciéndose en nuestros hogares y con las dificultades que nos representan su regulación, abre a la pregunta hacia la necesidad de cómo, cuándo, cuánto establecer la presencia de legalidades, las cuales son constitutivas y esenciales del psiquismo como del orden social. Ejemplo de ello es el baby call, que posibilita la mirada y la escucha a distancia del bebé, restando por el confort y la falta de tiempos reales en que ambos padres que trabajan a destajo, resta, como dije antes, el acercamiento necesario de ritmos de presencias y ausencias de quienes ejercen la función materna, lo cual es generador del andamiaje de la representación psíquica, la identificación y la constitución del yo. Para estos niños, esta es la manera de conocer el mundo. Se ha convertido en un estilo de vida en donde los juegos interactivos se han impuesto, dejando menos espacio a los vínculos intersubjetivos personales. Intersubjetividad que marca el camino en donde la presencia del otro y luego el reconocimiento de la alteridad es esencial en su constitución psíquica y en la función social, momentos que por su prematurez no se ha logrado la conformación y por ende la capacidad de metabolizar el exceso de información que supera nuestra posibilidad de comprensión. Esto me lleva a pensar lo que Freud siempre, con su carácter de actualidad, nos dice en su artículo El Blog Maravilloso, donde destaca que la conciencia, como la lámina que cubre una pizarra mágica, se satura, y más aún, cuando levantamos la lámina de celuloide de dicha pizarra, siempre quedan las marcas, las huellas de ese o esos estímulos. Por tanto, me pregunto, ¿cómo en un blog invadido de información queda espacio para su metabolización? ¿Qué sucede también en la adolescencia, etapa de confusión, cambios, consolidación de la identidad, momento en que se establecen las primeras relaciones íntimas y amorosas, siendo en su mayoría hoy la red el medio perfecto para la interacción? Y en donde por primar el anonimato, sobre todo en aquellos jóvenes, donde la timidez y la baja autoestima les hace difícil la relación cara a cara. El planteo o la pregunta para el conversatorio no es cuestionar a la tecnología en sí misma, sino es un llamado a la reflexión al modo en que se usa.
ya que se visibiliza que si bien ofrece soluciones, al mismo tiempo va creando y generando cada vez más nuevas y múltiples necesidades de consumo. La omnipresencia de teléfonos móviles, tablets, iPad, iPhone, etc., implica que todos tenemos al alcance de la mano un ordenador de alto rendimiento, lo cual supone un beneficio en todo tipo de situación, al mismo tiempo que por su inmediatez y comodidad dificulta y obtura la memoria, la creatividad, las relaciones humanas, el desarrollo del pensamiento. Pues el tiempo que se pasa delante de ella se retira de la lectura, el juego creativo en cuanto a su inventiva y a la socialización en el mundo real. Sabemos que el psicoanálisis es por definición la ciencia del inconsciente, siendo uno de sus aspectos centrales en su desarrollo teórico una explicación posible de cómo se constituye la psiquis humana. Que el infán es condición necesaria, pero no suficiente para que el psiquismo se constituya. Este no viene dado de entrada, sí su potencialidad. En este proceso constitutivo es lo exógeno, los otros significativos, quienes marcan dicha fundación y estructuración. Pensando que el psicoanálisis deja siempre un espacio de apertura para el pensamiento creativo, para procesar incertidumbres y para denunciar el malestar en la cultura de cada época, es que como profesionales de la salud mental y sabiendo que debemos reflexionar e intervenir también preventivamente, transmitiendo e informando responsablemente la diferencia entre el uso, abuso y dependencia. La experiencia nos avala que la tecnología cotidiana es altamente adictiva, tapando en muchos casos, calmando o anestesiando el dolor o el vacío de los sujetos. Para terminar este intento de reflexión, tomo las palabras de Ricardo Abenburg de su artículo Diálogo Analítico. Todo proceso analítico implica un desafío, tanto la constante actualización de los recursos teóricos como en su abordaje, lo cual es una apuesta a una mayor comprensión del paciente, tanto desde el campo intersubjetivo como desde las manifestaciones transferenciales y contratransferenciales, al cual agrego que la actualización permanente y la apertura de nuestra tarea a los nuevos desafíos que la vida nos presenta sea el faro que nos ilumine a entender y contener el mayor grado de heterogeneidad psíquica, en donde el impacto o adicción terminológica es hoy una parte más de ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias por la exposición. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches ya a todos y a todas. Bueno, yo voy a hablar sobre los nuevos dispositivos en la cultura de la inmediatez y la tecnología. Voy a compartir un Power, si es que me lo permiten. Para que no. Bueno, he elegido esta frase que dice que vivimos con aturdida incredulidad en un tiempo de velocidad implacable, de urgencias delirantes, y si no se espera, no se encontrará lo inesperado, puesto que lo inesperado es difícil y arduo, dice Heráclito. Y esto es en relación a lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Que vamos a dejar de usar la tecnología como una herramienta. En este siglo, la especie humana experimentará 3 mutaciones básicas. Habrá personas que utilicen elementos mecánicos, electrónicos y cibernéticos como parte de su cuerpo, y también
hablan de que numerosos expertos pronostican que los seres humanos del futuro tendrán dedos más largos, ojos más grandes y menos memoria. En cierta forma adquirirán la fisonomía que la ficción ha atribuido a los extraterrestres. Bueno, abordaré el tema tratando de analizar las distintas demandas actuales por parte de quienes nos solicitan una consulta, que generalmente lo realizan por WhatsApp, el modo en que envían los mensajes, las características teñidas por el uso de la tecnología. Voy a trabajar mínimamente también con algo del concepto de demora y el concepto de encuadre. Se ha producido un giro epistemológico hacia la complejidad en el siglo XXI. Por este motivo intentaré repensar nuestra clínica con el surgimiento de nuevos paradigmas y coyunturas sociales en las que se fueron originando nuevas transformaciones en el ejercicio de nuestra profesión. Las consultas actuales y las nuevas demandas necesitan ser escuchadas y miradas, para no quedar atrapado respondiendo a la inmediatez y a la urgencia. Esto nos lleva a diseñar nuevas herramientas, abordajes y dispositivos clínicos en la época actual de enormes transformaciones, cambios vertiginosos, progresos tecnológicos que nos permiten ampliar nuevos horizontes. Desconstruir es uno de estos conceptos innovadores en el desmontaje, lejos de ser destrucción, es apertura. Es cómo se ensamblan y articulan las piezas en la posibilidad de trabajar desde dentro, desde la estructura misma, cuáles son los extractos ocultos que lo constituyen y cuáles son las fuerzas que ahí operan. La clínica nunca es pasiva, siempre nos interpela, nos interroga. ¿Cómo? ¿Cómo? No, Ani, se abrió el micrófono, ahí nomás. Claro. Nos acude, nos interpela, nos exige. El sujeto no es pensable fuera de los aspectos socios, históricos, económicos, entramado, discurso, deseos, inhibiciones, sexualidad, ideales, valores, ideología. La intención, según Silvia Bleichmann, es que la intervención del analista no se reduce a encontrar lo que ya estaba, sino producir elementos nuevos de recomposición y de articulación y de un producto diferente preexistente. El concepto de dispositivo fue introducido por Foucault, que después lo va a tomar Deleuze. La disposición de una serie de prácticas y de mecanismos con el objetivo de hacer frente a una urgencia de conseguir un efecto. Él dice que todo dispositivo hay que distinguir lo que somos de lo que ya no somos y de lo que estamos siendo. Es la parte de la historia y la parte de lo actual. La historia es el archivo, las configuraciones de lo que somos y dejamos de ser, en tanto que lo actual es el esbozo de lo que vamos siendo. La teoría de los dispositivos desdeña lo universal, porque ellos no explican nada, sino que obligan a explicarlo. Los dispositivos tienen como característica apartarse de lo eterno para aprender lo nuevo. Deleuze, para referirse a los dispositivos, dice: es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Un ovillo es algo que preanuncia más de un destino posible. Un ovillo es un abrigo en potencia. Tiene por delante la posibilidad de transformarse en algo nuevo. La trama de la malla no está en el origen. Hay que tejerla, tramarla, como en un tapiz. Los cambios de comportamiento que acompañan el incremento de las nuevas tecnologías son procesos vinculados a las transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas, que vienen moviendo las diferentes partes del globo en estas últimas décadas, consecuencia de los llamados procesos de globalización. Los dispositivos clínicos dan cuenta
de esta búsqueda de ampliar nuevos horizontes y andamiajes conceptuales. La enseñanza de Sylvia Bleichmann, cuando dice como analista, nos mostró el rigor de un pensamiento teórico, haciendo trabajar los conceptos y poniéndolos a prueba en su solidez, el cuestionamiento sobre los paradigmas de base y sobre todo una articulación teórica clínica que devolvió fertilidad y creatividad al accionar clínico. La clínica psicoanalítica hoy arroja evidencia de que necesitamos pensar en términos de transformaciones. Recién Susana hablaba de las distintas generaciones, voy a hacer hincapié en la generación Y, ¿no? Con todas las características de esta generación, los nacidos de 1980 a 1994, que es la generación del milenio o milénica. Precede a la generación Z. La generación ha estado generalmente marcada por un mayor uso y familiaridad con los medios de comunicación y tecnologías digitales. La característica de esta generación tiene como poca cultura del pasado, se comunican desde la distancia, no se comprometen mucho, no respetan los tiempos, quieren todo para allá, no se apegan demasiado a nada, no le tienen miedo al cambio, son hiperdinámicos, activos, frontales, manejan muy bien todas las herramientas informáticas, tienen incorporado la tecnología, buscan horarios flexibles, son los que nosotros decimos vínculos microondas, ¿sí? Informal, impulsan la diversidad, utilizan la utilización de diferentes recursos y tecnología, están hiperconectados, son nativos digitales, bien, lo llevan en su ADN, pueden procesar diversidad de estímulos simultáneamente. Esta situación en el manejo de la tecnología y la comunicación produce un cambio en el paradigma. El surgimiento de estos nuevos paradigmas y las coyunturas sociales en las que se originaron fueron produciendo transformación en el ejercicio de nuestra profesión. Las consultas actuales y sus nuevas demandas necesitan una escucha ampliada que nos han impulsado a diseñar nuevas herramientas y perspectivas de abordaje, como el concepto de dispositivo clínico, nuevos aportes como el lugar del acontecimiento, la idea de desconstrucción, la complejidad, la conectividad, fueron abriendo espacios a nuevos dispositivos de abordaje. Se trata de intervenciones clínicas que multiplican los recursos clásicos alejados del rigor psicoanalítico. La complejidad se trata de dejar la seguridad de los territorios fijos para pasar a movernos siguiendo las olas de flujo cambiante. Hay un autor, antropólogo, Eduardo Delgado, que él habla de las raíces móviles, es catalán, y él dice que las raíces nos permiten, es muy importante, porque las raíces nos permiten vivir, pero tener muchísimas raíces nos impiden caminar y transitar. El desafío de la contemporaneidad es el de la convivencia con la incertidumbre y la diversidad. Para aceptar este reto, el pensamiento complejo no puede restringirse, admitir fronteras infranqueables o modelos a priori. Es abrir un espacio del pensamiento multidimensional, capaz de producir sentidos ricos y fértiles, pero no garantizados ni absolutos. La complejidad planteada por Morin introduce al pensamiento complejo, que es el tejido de eventos, acciones, interacciones, y propone un escenario en el que predomina la interdependencia equitativa y transversal entre los elementos que los integran. La idea de lo nuevo ingresa al psicoanálisis a través de la teoría del acontecimiento, que interroga, interpela, totaliza el saber. No se trata solo de recuperar lo existente, sino también de producir nuevas marcas, construir lo que nunca estuvo.
Los dispositivos que vamos a trabajar, bueno, esto es un poco lo que había recién manifestado en esta posmodernidad o sobremodernidad, como dice Marolle, esta abundancia, estos excesos que decía recién también Susana. Este tiempo acelerado de fabricaciones de imágenes, esta es la era por excelencia del imperio de la imagen. Y en cuanto al encuadre, dispositivo y encuadre como aspectos a tener en cuenta. Hoy en día se ha ido imponiendo la idea de dispositivo. Será ese conjunto de herramientas de las que disponemos para que aparezcan más palabras que permitan simbolizar aquello proveniente de las distintas fuentes de sufrimiento para hacerlas más audibles, para permitir nuevas líneas de subjetivación. La complejidad nos interpela sobre el encuadre de hoy. En los comienzos el encuadre conformaba lo inamovible, no nos olvidemos de Blecher en Simbiosis de Ambigüedad, lo que nos daba el marco para que los elementos que en el proceso se jugaban se mantuvieran lo más organizado. Cualquier corrimiento de este marco servía para evaluar instancias inconscientes. Siempre decíamos que el encuadre, la parte donde se depositaban los aspectos más primitivos, arcaicos, la parte psicótica de la persona. Los parámetros culturales han conducido a la construcción de necesidades que llevan a nuevas demandas, como por ejemplo la variación de la vivencia interna del tiempo, las urgencias impuestas desde afuera a la gratificación inmediata. El encuadre sigue siendo el continente estable, imprescindible para que el proceso pueda desarrollarse. El encuadre forma parte del dispositivo. Se trata de generar espacios de contención, elaboración y sostén para operar sobre el conflicto. Producir herramientas y recursos es parte de nuestra labor. El encuadre abarca una serie de variables preestablecidas, como el tiempo, el lugar, los honorarios, la transferencia. Nosotros decimos que hoy se sostiene la asimetría, el secreto profesional, la asociación libre, que se componen como constante en el tratamiento e implica fundamentalmente una actitud ética. Este se deberá ser un aspecto invariable. El encuadre es algo a construir en este momento o que se construye en la situación particular con cada paciente, en el aquí y ahora, acorde al vínculo posible desde la transferencia y la contratransferencia, ya actuante desde el primer encuentro. Vamos a pasar a unas pequeñas viñetas. Romy, ¿querés leerlas? Sí, Ali, ahí las leo. Bueno, estas son unas viñetas de WhatsApp. Son tal cual. Buen día, este número me lo pasó X. Quería saber cuánto cobra la consulta y cuándo podría darme un turno y dónde atiende. Otra paciente escribe: hola, buen día. Me pasó su teléfono X. Estoy cursando con trastorno de ansiedad y pánico. No me siento bien. Y necesitaría comenzar terapia con alguien que me pueda ayudar. Quiero saber tus horarios, honorarios y la dirección. ¿Será mejor que hable con un psiquiatra primero o con vos? ¿Qué decís? ¿Qué hago primero? Esta persona no puso ni el nombre de Alicia ni el nombre propio para identificarse. Miren todo lo que preguntó, ¿cierto? Es decir, si pudiéramos pensar esto, ¿qué decir? ¿Qué hago primero? Es decir, esto es lo que me llega textualmente, ¿no? Como para repensar algunas cuestiones. Bueno, aquí otra paciente escribe: hola Alicia, mi nombre es X, soy prima de X, ella me dio tu número. Quería pedir un turno para mi hija P.
Está en primer año de la facultad y tiene mucha angustia. Dice que no llega, que no se puede organizar, no ve nada positivo de la facultad. Ya entró y le fue muy bien, pero ahora no se siente bien, está insegura. Su autoestima es baja, no la está disfrutando. ¿Me podés dar un horario? Este mensaje Alicia no lo ve ni responde porque estaba trabajando, y a la tarde nuevamente esta persona escribe: hola Alicia, perdón por molestar, esta mañana te escribí y no me respondiste aún. Solo para recordar cuando puedas, me digas si tienes turno para esta semana. Un beso y gracias. Alicia responde que si podía hablarle para acordar horario con una agenda en la mano, entonces habla esta mamá y acuerdan los horarios. Más tarde envía este mensaje antes de ver a su hija. Hola Alicia, soy la mamá de P. Quería preguntarte si puedo conversar un rato con vos cuando salga de atenderlas a P o antes. Vos decís. A ver, cuánta información, cuánto pedido, cuánta demanda, todo, es decir, cuestiones tan vertiginosas, decimos tanta abundancia, es decir, no hay, ya vamos a ver la pausa, no hay esa posibilidad. Y por último, he traído este, es bastante largo, pero me parece interesante que después lo podamos repensar. Recibe Alicia en su WhatsApp el siguiente mensaje. Buen día, estoy interesada en una consulta, los horarios disponibles y el costo de la misma. No sé si trabajas con alguna obra social. Alicia responde: buenas tardes, prefiero que me llames a las 20 horas y hablamos. Responde: ok, la llamo, y no lo hace. A la semana siguiente le vuelve a escribir: buen día, me gustaría coordinar un turno. Yo puedo de lunes a viernes a partir de las 18:30 horas. Gracias. A lo que vuelvo a responder lo mismo, que la llame. Y esta persona responde: ok, la llamo. Me habla y me dice que quiere una entrevista presencial, a lo que respondo que por el momento y dadas las circunstancias trabajo online. Le agradece y dice que tiene el nombre de 2 profesionales más que le han recomendado, que averigua y cualquier cosa le vuelve a hablar. Pasa una semana y le vuelve a escribir pidiendo nuevamente un horario por mensaje, a lo que le responde que le hable para coordinar el horario con agenda en la mano. Le habla y ahí acuerdan día y horario. Bueno, podríamos analizar muchísimas cosas, pero para no demorar, acá lo impersonal, los aspectos como de falta de compromiso. También veíamos esta cuestión de mercancía, cuánto cuesta, es como en Mercado Libre, ¿cierto? Entonces nos encontramos permanentemente con esto. Yo siempre establezco, como voy a establecer la demora, la pausa, es decir, esto como metáfora. ¿Por qué? Si yo respondo inmediatamente, yo siempre digo a la noche o a tal hora, con agenda en mano, hábleme que con agenda en mano vamos a acordar una hora. No le respondo con el mensaje, bueno, a las 18, jueves está 18 a las 20 horas. No. Hoy mínimamente voy a hablar en relación a este tema. Establecer demoras como metáforas, pausas, detenerse, dar espacio al tiempo. Los intervalos no solo estructuran la percepción, sino también la vida. La desaparición de intervalos genera un espacio de desorientación. La instantaneidad termina por acabar con los caminos como intervalos espaciales. Se elimina cualquier distancia o lejanía. Se trata de que todo esté a disposición en el aquí y ahora. Todo lo que no se puede hacer presente no existe. Desaparecen los umbrales que distinguen el allí del aquí, lo invisible de lo visible, lo desconocido de lo conocido, lo inhóspito de lo familiar. La inmediatez más inmediata reemplaza el proyecto. Jorge trabaja sobre el proyecto viable, investir al futuro, el proyecto como aspecto enriquecedor. Es el culto a lo fugaz, el mundo de la velocidad y de la instantaneidad. Es un tiempo de velocidades implacables, de urgencias delirantes. La aceleración del tiempo, el uso que hacemos de él, cómo y en qué lo disponemos.
la percepción del tiempo cada vez más acelerada y fragmentada, la fragilidad del tiempo, del presente y el futuro. Algunos de los posibles componentes de la actitud analítica son la capacidad de observación, la receptividad, la atención interesada, la disponibilidad, la empatía, la capacidad de tolerar el misterio, el desconocimiento, con la consecuente disposición a la conjetura imaginativa. Causar tiempo que permita los procesos de transformación subjetiva. El tiempo es condición necesaria. Sylvia Leishman dice, la inmediatez ha ganado a la vida cotidiana y esto incide en la dificultad que tiene la gente hoy para analizarse, porque el análisis es una inversión a futuro. El análisis implica tener conciencia que hay un tiempo por delante. El tiempo comienza a tener aroma cuando adquiere una duración. En la sociedad del consumo se pierde el demorarse, presenta una temporalidad particular, se llena de acontecimientos, vivencias superficiales y fugaces. La aceleración conlleva a un empobrecimiento semántico del mundo. El tiempo y el espacio ya no tienen demasiada importancia. Los intervalos son suprimidos en pos de una proximidad y simultaneidad. Se elimina cualquier distancia o lejanía. La instantaneidad se convierte en pasión. Todo lo que no puede hacerse presente no existe. Solo hay dos estados, nada y presente. Ya no hay intermedios, pausa. El entretiempo es tiempo de espera. Sin intervalos no hay más que una justaposición o un caos de acontecimientos desarticulados, desorientados. La sensación de que el tiempo pasa mucho más rápido que antes tiene su origen en que la gente hoy en día ya no es capaz de demorarse, en que la experiencia de la duración es cada vez más insólita. Quien intenta vivir con más rapidez también acaba muriendo más rápido. Una vida a toda velocidad, sin perdurabilidad ni lentitud, marcas por vivencias fugaces, repentinas y pasajeras, seguirá siendo una vida corta. Lo que no se narra no genera sentido. El tiempo narrado se descompone en una cronología vacía de acontecimientos. Deberíamos hablar de una enumeración más que de una narración. El acontecimiento no se imprime en una imagen coherente. Esta incapacidad de síntesis narrativa, también temporal, genera la crisis de identidad. Se trata de generar espacios de elaboración, de sostén, de recursos, de herramientas en nuestra labor diaria, pudiendo abordar nuevas realidades sin caer en la respuesta inmediata y quedar sumergido en los avances tecnológicos, pero a la vez brindando a estas consultas contención, sin perder de vista que la era de la informática, la tecnología digital, es nuestra era. Y por último, Sylvia Leishman nos dice, porque en última instancia no se trata de que yo les dé un legado, sino de que juntos podamos rescatar algo del pasado y construir algo diferente. El psicoanálisis debe resistir a lo perverso y destructivo de la época, pero tiene que rescatar lo mejor del pasado para ir hacia el futuro. Y como toda herencia, un psicoanálisis que ingresa al 2000, tenemos que preguntarnos qué vamos a conservar de la herencia que recibimos y qué vamos a dejar de lado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Seguimos con Elisa. No sé si me excedí en horario. Bueno, buenas noches. Tal como Romina presentó, mi trabajo se llama Reflexiones en torno a la escucha y los silencios durante las sesiones online.
En la actualidad se da un nuevo modo de estar con otros en el espacio virtual. Pacientes y analistas están solos, cada uno en su espacio, pero al mismo tiempo están juntos. En general, en una sesión analítica a distancia, se logra crear un espacio virtual común por el que circulan ideas y afectos, en el marco del diálogo analítico, donde la idea de presencia no es solo una mera sensación subjetiva. Los participantes sienten que están realmente compartiendo ese nuevo espacio virtual, donde se genera un clima de intimidad. Esto es lo que Carl Lino ha llamado presencia comunicativa. En el texto Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico, Freud resaltaba aquellos elementos esenciales en la escucha del paciente y en el encuentro afectivo con él: la atención flotante a la asociación libre y la contratransferencia. Se habla entonces del encuentro de dos subjetividades. En tanto campo dinámico que se construye entre ambos, el analista garantiza la escucha abierta mediante la atención flotante o siguiendo lo que Piero Lanier denominó la teorización flotante, es decir, aquel trabajo de ligazón que relaciona lo que se escucha en el encuentro clínico con el paciente y lo articula el capital teórico que posee, el cual se conforma o es un producto de una historia personal, analítica, teórica y práctica. En la situación actual, la escucha se vio perturbada, no solo por las vicisitudes de la pandemia en el contexto social general, sino porque los atravesamientos personales y familiares tenían incidencia en cada profesional. Sin dudas, la escucha era más limpia en el terreno delimitado por el consultorio, con el clima de intimidad que allí se conformaba. En los nuevos dispositivos de atención, la escucha debió encontrar un espacio lo suficientemente propicio, lejos de los requerimientos cotidianos del hogar. Por otra parte, el encuadre interno del analista adquirió un lugar protagónico y se establecieron nuevos contratos de trabajo con los pacientes de acuerdo a las características particulares. Me interesa presentar algunas reflexiones sobre las características que adquirió la escucha analítica y también la consideración de los silencios, ilustrados con algunas viñetas de mi práctica. El primer punto lo llamé garantías de la escucha. Es de destacar que el psicoanalista debe ser capaz de crear las condiciones necesarias de intimidad para que las asociaciones puedan ser libres y la atención flotante, donde predomine la hospitalidad que implica abrirse a cada encuentro según los ritmos y posibilidades de cada paciente. En este sentido, el armado de un setting para la atención en la virtualidad contribuye ampliamente. El encuadre analítico mediado tecnológicamente delimita cada una de las partes, analista y paciente, en ambientes propios y diferentes. La idea de presencia adquiere una concepción abstracta y simbólica, y se ve influida por el contrato y el encuadre. Todo ello posibilita que se desarrolle el diálogo analítico en el marco de una sesión definida por el encuentro del día y hora previamente. Este encuadre estructura y articula la participación del analista y el paciente a través de las consignas estipuladas como reglas de funcionamiento. Para el trabajo online, a la hora acordada, eran los mismos pacientes quienes me llamaban, tal como lo hacían cuando asistían al consultorio y se anunciaban. Definíamos de antemano qué vía utilizaríamos: WhatsApp, videollamada por alguna plataforma o llamada telefónica. Y también, ante la posibilidad de modificarla si surgía alguna dificultad, por ejemplo en la conexión a Internet, lo acordábamos. Los invitaba a elegir un espacio donde estuvieran tranquilos, sin interrupciones, que se conectaran con auriculares porque mejora la comunicación, disminuye los ruidos externos y da mayor privacidad a la conversación clínica. En el caso de los niños, esto no siempre podía sostenerse, ya que dependía mucho de la edad o lo que ellos quisieran mostrar ese día. Les comparto unas viñetas. Mariela tiene 40 años. Retoma sus sesiones luego de 3 semanas de comenzadas las medidas sanitarias.
Me dice: necesitaba volver a tener mis sesiones con vos. Me costó encontrar dónde poder conversar. En casa están todos. Así que si no te molesta, te llamo desde dentro del auto. Acá no me escucha nadie, aunque algún vecino me puede ver y le puede llamar la atención. Mateo tiene 10 años. Inicia él las videollamadas desde su habitación. Hoy no tengo los auriculares. Mi papá se los tuvo que llevar, pero igual podemos hablar tranquilos. Mi mamá y mi hermana están en la parte de abajo de la casa y no suelen subir cuando yo estoy con vos. Por su parte, Delia tiene 67 años y hace la videollamada mientras se prepara un café. Bueno, veamos qué tal nos va haciendo la sesión por aquí. Yo le cuento que estoy sola en mi casa, como usted sabe. Así que a mí nadie me escucha. ¿Y usted? ¿Vive con su familia? ¿Tiene hijos? ¿Hay alguien que pueda escucharla o interrumpirla mientras tenemos la sesión? En concordancia con Carlino, puede afirmarse que en el setting a distancia, el paciente se encuentra privado de la semántica que emana del ambiente que proporciona un consultorio. Es por ello que el clima del trabajo analítico se logra a partir de la actitud del analista, su encuadre interno y las intervenciones sobre el material que surge en la sesión. Puede definirse el encuadre interno del analista como un dispositivo de trabajo incorporado a la mente del profesional y a la atmósfera de la sesión, el cual ofrece una manera de escuchar capaz de crear un verdadero proceso analítico. Es decir, donde se respeta completamente el contrato de hablar, jugar y escuchar analíticamente para acceder al mundo interno del paciente. Este encuadre se logra mediante una construcción conjunta entre analista, paciente y familia. Es un producto artificial y artesanal que no se obtiene con la simple enunciación de los aspectos más formales. En cada caso, se manejan tiempos diferentes donde se instala esa intimidad necesaria del proceso analítico. Y en ese clima de cada encuentro, también es importante considerar el lugar que ocupan los silencios. Durante la sesión analítica, se da cabida a un momento de silencio necesario para que los procesos internos emerjan hasta la superficie de la conciencia. En relación con el silencio por parte del paciente, puede decirse que se han dado múltiples interpretaciones teóricas, donde la falta de palabra del consultante no siempre se relaciona con la resistencia. Mientras que el silencio por parte del analista es una herramienta favorecedora de la práctica, es decir, es un facilitador para el ejercicio asociativo, una invitación para que el paciente se abandone en el acto analítico y abandone al mismo tiempo cualquier pretensión de coherencia discursiva, a la vez que deja de lado también la fantasía de que mantiene un diálogo con el analista. En el marco de las sesiones remotas aparece un sentimiento compartido entre diferentes colegas: la angustia o la perplejidad de no saber si el silencio que se produce es fruto de una falla técnica o se trata de un silencio legítimo del paciente. Cuesta diferenciar los silencios. ¿Se trata de un silencio resistencial, reflexivo, por ocultamiento o angustiado? ¿O se ha cortado la comunicación? Traigo unas viñetas. Federico tiene 27 años. Por problemas de internet, su imagen a veces aparece congelada. Le hago un señalamiento sobre el material que trae y como respuesta obtengo un silencio. Al cabo de un minuto le pregunto si se quedó pensando en algo y él me responde: se me vinieron muchas cosas a la cabeza, recuerdos que me invaden y no sé por dónde empezar. Carolina tiene 14 años. Se queda en silencio mientras mueve sus ojos para un costado. Ah, ya está.
Estaba escuchando si salían de la habitación del lado y se quedaban atrás de la puerta, pero no, se alejaron los pasos. Lo que pasa es que tengo que contarte algo y no quiero que escuchen. Santiago tiene 11 años. Estaba contándome lo que hicieron el fin de semana con su familia. De repente se interrumpe y empieza a mover el celular. Eli, ¿estás ahí? Me apareces congelada en la pantalla. Ah, no sabía si me estabas escuchando o te habías quedado sin señal. Muchas veces la dificultad de poder diferenciar los silencios de los pacientes se convierten en un obstáculo de la escucha analítica. También se da la situación que en las videollamadas es más difícil, por momentos, sostener los silencios conversacionales. Resulta más incómodo que en el análisis presencial. Sin embargo, son muy importantes para esta conversación analítica. A modo de cierre, quería contarles que, coincidiendo con Abel Feinstein, puedo afirmar que la escucha analítica basada en la atención libremente flotante y la neutralidad es difícil en estas situaciones. En este trabajo he querido esbozar algunos de los encuentros y desencuentros que se producen en la escucha que realiza el analista, así como también en la consideración de los silencios. A pesar de algunas limitaciones, se parte de considerar que la situación analítica y el encuadre acordado para la atención online de los pacientes estructuran y dan sentido a la lógica del intercambio dialógico que en ese encuentro se produce. Para cerrar, elijo unas palabras expresadas por Marcelo Viñar, quien sostiene que la calidad del encuentro entre analista y paciente está definida por la actitud y la disposición de quienes llevan a cabo el proceso. En esa misma línea, otros autores señalan que el analista se coloca en una perspectiva de encuentro y definen este posicionamiento como una espera, que está dirigida hacia algo que todavía no se conoce, pero es que es algo que emana de ese encuentro con otra subjetividad, la del paciente. Y es esta calidad del encuentro que permite sostener el trabajo analítico más allá de estos vaivenes entre las escuchas y los silencios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Muy interesante lo que han planteado las licenciadas. Abrimos la posibilidad del intercambio, así que los escuchamos ordenadamente. Quien quiera ir hablando, abrir su micrófono o escribir en el chat, lo vamos leyendo también. Podríamos compartir también la experiencia de ustedes, lo que les está ocurriendo en este momento, en esto que trae Elizabeth y Susana, ¿sí? Cada uno en su espacio. ¿Sí? ¿Cómo lo vivencian? Sí, yo quería agregar algo que me parece importante, que es que si bien uno piensa en el encuadre y en estos nuevos encuadres que uno tiene que estar, digamos, hasta a veces improvisando por las dificultades, también vemos en los pacientes y pensando entre la diferencia con la alianza terapéutica, cómo algunos de ellos encuentran los modos más inverosímiles, pero para poder tener su espacio terapéutico. A mí me ha pasado atender a una paciente que en el único lugar que podía conectarse era en el baño, y por cuestiones de espacio y de intimidad, y bueno, como en el auto, como vos comentabas, Eli, es decir, son unos esfuerzos y un costo, digamos, y un compromiso también diferente, donde se van ayornando las dificultades que la pandemia nos ha traído, pero que demuestran también el compromiso de alguna u otra manera con el proceso terapéutico, ¿no?
esto de las dificultades que se tienen. Sí, yo también tengo una paciente donde tiene que irse al auto a hablar porque vive con 4 niños y bueno, me dice, me tengo que ir a la cochera a hablar en el auto. Y hay veces que sale a la calle y se va y se detiene para poder, dice, estoy más tranquila afuera que en la cochera porque los chicos ya saben que estoy acá, ¿no? Me ha pasado eso, como también tengo algunos pacientes donde la informalidad los atravesó desde el punto de vista que en el verano salían de la pileta y el cuerpo, el torso desnudo y bueno, y uno, es decir, a ver, el encuadre, dónde está, cómo, de qué manera, sería bueno que se vaya y se vista, y uno puede decirlo, empezar también a conformar un encuadre que pauta algunas cuestiones. No sé ustedes qué experiencia tienen después de escuchar ruidos o preguntarme, tengo un perro que ladra y, tenés perro, ¿y qué perro es? Esto, entonces sí, es un labrador, y como lo compraste, no, lo encontré en la calle, y decir, aparecen estos sonidos que de golpe, o muestran los perros de ellos que tienen, y antes no teníamos esas vivencias. Y los adolescentes son genios, Hay uno que me atendía con las sábanas y las frases, dice, estoy en la cama adentro, calentito, y bueno, aparece, ¿querés que te muestre dónde estoy? Mira mi habitación, ¿te acordás que te dije? Bueno, y esto es. No sé ustedes, a ver, nos gustaría escuchar. Bueno, hola, me llamo Catalina. Quería contar algo que me quedó resonando en realidad de las tres, pero más que nada de lo de Elizabeth en torno a la escucha que decías, Eli, de que se vio perturbada. Em, y pensaba en dos cuestiones. Por un lado, esto de que se vio perturbada en pos de, se vio multiplicada. Me pasaba una situación de que estaba en un proceso de psicodiagnóstico con un niño, y encima, bueno, los niños más que nada, y estaba haciendo un test, y mientras estaba haciendo el test, que estaba en la cocina, por una cuestión, bueno, ahí de encuadre con la familia muy difícil, mientras estaba haciéndolo, la mamá se puso a discutir al frente, entonces el nene lo estaba haciendo y estaba mirando. Entonces yo ahí, si bien estaba intentando escuchar o leer lo que le estaba pasando a este nene, no podía escapar de lo que estaba sucediendo afuera, sin intención de entrar en lo que estaban discutiendo, sino en esto, de verlo a él en situación de discusión. Entonces, en esto, cómo se tuvo que multiplicar nuestra escucha. No solamente en la palabra, lo que dice, o cómo se mueve, lo gestual, sino en el entorno. Y que muchas veces, si bien el uso de auriculares es verdad, minimiza el ruido ambiente, muchas veces cuando lo dejan afuera, bueno, se multiplica, y yo creo que también está bueno tomarlo, porque, bueno, es parte de estos nuevos dispositivos. Así que bueno, por un lado eso, y por otro lado también con la escucha y los silencios, me viene pasando que yo no lo había percatado, pero la última sesión fue como muy marcado. Trabajando también con un nene, estábamos haciendo un dibujo, y me dice, bueno, cuando yo lo termine, ahora voy a apagar el micrófono y cuando lo termine lo voy a prender. Entonces yo pensaba en cómo también las tecnologías empiezan a formar parte de la terapia, y en esto de cómo él usa ese recurso de apagar el micrófono, prender el micrófono para decir, no quiero hablar, sí quiero hablar, y que por ahí en niños es más fácil, me parece, de ver estas resistencias que por ahí en los adultos las actuamos un poco más. Pero bueno, me parece como interesante ver cómo los silencios y la escucha, cómo se van
mixturando, me parece, un poco con los dispositivos y cómo tanto como analistas como pacientes nos vamos adueñando de este espacio en la nube, de este espacio construido. Así que bueno, un poco eso quería comentar. Carolina, yo pensaba en esto, ¿no? Que la tecnología ha venido también para quedarse, de alguna manera. Mucha gente que del interior, que viajaba, en realidad uno sabe que va a seguir online, pero como también a nivel diagnóstico familiar te posibilita por ahí encontrar o estar palpando el entorno donde esté inmersa ese niño, ¿no? Y por ahí esta falta de espacio o de intimidad que puede haber en la familia, donde respeten un espacio o el momento de su proceso terapéutico, ¿no? Entonces, creo que lo otro, se apaga o no apaga el micrófono, por lo menos a mi criterio, forma parte de un encuadre, donde uno puede establecer un encuadre que, bueno, al momento de la sesión, bueno, a no ser que aparezca alguien o en alguna situación muy especial, deje el micrófono abierto. Pero bueno, ya creo que son los encuadres que cada terapeuta va a ir adoptando de acuerdo también a su formación, a su criterio, a cada paciente, pensando que en la individualidad y en el entorno que cada uno de los pacientes tiene. Sí, y también pensaba en esto, Catalina nos ha dado elementos, me parece, para poder pensar algunas cuestiones. Antes, el protocolo nos correspondía a nosotros porque nos entregaban los gráficos, el test, la técnica, lo que sea, ¿cierto? Es decir, quedaba plasmado en la hoja y lo teníamos nosotros, resguardado, cuidado, protegido. Hoy es la foto. Entonces nos envían la foto. El protocolo queda para ellos. Entonces, en lo laboral, en lo jurídico, en lo clínico, en lo educacional, nos está pasando esto. Entonces, creo que hasta el código de ética empieza a modificarse de algún modo esto de los protocolos y del resguardo. Y esto nos sucede también, que muchas veces en este psicodiagnóstico, donde interrumpe la mamá o quien sea, aparecen otras cuestiones y que tenemos que hacer lectura sí o sí de algún modo, porque no lo podemos dejar afuera, ajeno a todo esto. Entonces, los otros días una mamá le golpeó la puerta y dice, bueno, ya es hora porque necesito irme, y se interrumpió. Es decir, bueno, después hablamos, pero la madre tenía que ir a hacer unas compras, se ve que tenía que ir a pagar cosas, y dice, bueno, ya necesito, y esto también apareció. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el respeto por el adolescente? Nos encontramos con todo esto. Por eso también me parece que establecer demoras, pausas, en esto tan vertiginoso que corremos, poder establecer esa metáfora, porque no es responder en forma inmediata, por ahí es poder decirle a la mamá, bueno, sería bueno, tal cosa, y trabajar con la familia, con los padres. Hoy creo que trabajamos mucho también este tipo de cuestiones. Solo como un ejemplo más de esto que vos decías, Alicia, me pasó con una mamá que ingresó para traerle pururú y preguntarle si tiraba las figuritas mientras mi paciente estaba dibujando, ¿no? Por supuesto, uno después lo retoma en las entrevistas con esta mamá, que sería bueno que respetar ese espacio, ¿no? Pero bueno, también nos da mucha información. Yo creo que en este sentido, cuando yo usaba las palabras limpias o perturbadas, entre comillas, ¿no? De acuerdo con lo que dice Catalina, se multiplica y por ahí nos trae mucha información que a veces venía a través del discurso del paciente, el material que trae ese paciente o ese consultante, y hoy de alguna manera accedemos como más
directamente, si se quiere, a través de la pantalla, ¿no? El resto, ¿qué piensa? ¿Qué les ocurre? ¿Con qué se encuentran? Seguramente que todos tienen experiencias en este tema. Hola, Pandemia. ¿puedo Sí. hablar? No sé si me oyen. Bueno, primero las felicito, las amigas y queridas colegas, Alicia, Susi, Eli. Es un gusto escuchar porque uno se siente, bueno, los que somos más grandes, que esto nos ha puesto en aprender a manejar todas estas tecnologías. A mí mientras las escuchaba permanentemente tenía un recuerdo de cuando vivía en mi pueblo y era chica y teníamos que hablar por teléfono a algún lado, había que ir a la telefónica con esos clavijos que se usaban y yo decía, bueno, está bien, han pasado muchos años, pero se han cambiado las cosas y de todos modos agradezco que haya tanta tecnología porque hemos podido seguir trabajando y nuestros pacientes se han adaptado, creo que más fácil que nosotros. A mí me ha pasado de situaciones muy complejas a situaciones muy divertidas, porque con una paciente durante muchas entrevistas, porque eran iniciales, eran ella arriba del auto en una calle de Córdoba que no se imaginan la cantidad de autos y colectivos que pasan, y pasaba el padre y venía hasta la ventanilla del auto y me presentaba, una persona grande. Hasta que un día casi la chocan y yo pensaba, y voy a tener que ir a declarar por el choque, porque lo estoy viendo. Entonces, situaciones que, bueno, que hacían pensar, que yo en ese momento, porque miraba yo todos los ómnibus que pasaban, por ahí me distraían, pero la paciente estaba con un nivel de compromiso como si hubiera estado en el consultorio. Ella no veía nada de lo que yo sí veía. Entonces uno va como rompiendo, estará bien, no estará bien, me criticarán, no me criticarán, ¿cómo lo haré? ¿Será psicoanalítico? No? Bueno, mientras yo piense desde ahí, sí. Y vamos acordando, y hemos tenido pacientes en el garage, en el baño, porque no todo el mundo tiene intimidad en la casa. O hay una sola computadora o hay un solo televisor. Y entonces, pero yo, así también ayer escuché un Ateneo sobre estos temas, yo voy corroborando que se puede seguir pensando con toda la modalidad psicoanalítica que siempre tenemos metida dentro, ¿no? Y que podemos interpretar o ver, y a veces hay pacientes que te avisan, toque acá para que salga mejor el sonido, y bueno, lo vamos incorporando. Lo importante es que podemos tener a nuestros pacientes y a nuestros terapeutas cerca. Así que bueno, muy interesante lo que han planteado. Y, no, bueno, vos hay que sabés, seguir. Tere, que esto que vos decís, uno piensa que, bueno, cuando uno trabajaba en el hospital, a veces se preguntaba cuál era el costo del paciente en esto del intercambio del dinero y todo lo demás. Y en realidad era el esfuerzo que hacía para llegar a consulta, ¿no? Yo supe tener en el hospital una paciente que se iba caminando desde Villa Libertador al Hospital San Roque, lo que implica un esfuerzo y un costo enorme, ¿no? Y vos decís, bueno, este paciente que se expone de alguna manera en el auto y se concentra en su espacio, en ese espacio terapéutico nuevo que se ha creado, pero hay como una cuestión que hace a la alianza terapéutica realmente muy importante en esos pacientes, ¿no? El compromiso, la intención
y el compromiso por salir adelante, por cumplir con su horario de terapia. Yo creo que eso le agrega un plus, ¿no? Más allá de los inconvenientes que la tecnología también aporta a los vínculos familiares y algo que yo planteaba, ¿no? En esto de la mesa separada porque cada uno con el celular, pero no le tenemos que quitar los beneficios que también han otorgado a la Sí, sociedad claro. y bueno, nosotros hemos podido seguir trabajando y estudiando y hemos Sí, encontrado sí. la forma, aún para mí cuando la computadora era una manera de mandar un mail, ¿no? De repente te encontrás con el Meet, con el Zoom, con el Skype, con un montón de formas que no estaban incorporadas. Sí. Bueno, muy linda, quería agregar algo que muy linda la participación de las tres, excelente, un gusto verte, Tere, desde hace mucho tiempo, con todo mi cariño, desde aquellos tiempos presenciales junto con la Susi. Y bueno, yo recuerdo cuando lo escuché al doctor Lerner en el Congreso de Psicología en la universidad hace unos años atrás, no eran tiempos de virtualidad, pero él ya trabajaba la virtualidad con adolescentes. Entonces, realmente fue muy productivo y muy rico escucharlo, porque ya desde ahí la forma de intervención, la forma de pensar la clínica, y nos comentaba por WhatsApp o por que sus pacientes le mostraban dónde estaba de vacaciones, qué estaba haciendo, y era un modo que ya estaba implementado mucho antes de la Mucho antes. pandemia y que se fue incorporando con todas las nuevas generaciones, que todos tuvimos que ir aprendiendo y dentro de esto a encontrar un lugar propio dentro de estos espacios. Entonces, bueno, yo retomo esto que justo escuchando los ejemplos, me imagino que con niños es mucho más difícil, pero de alguna manera como que hay estas experiencias previas mucho antes digamos, de la pandemia, que se han sumado y que ahora se han reforzado y que están, me parece que, digamos, que surge de la creatividad de cada uno, porque me parece que es la forma de acercarnos. Las personas que no pueden movilizarse, las personas que viven en otros lugares, hasta en otros países, y la posibilidad del contacto también entre profesionales en cuanto a las capacitaciones, en cuanto a la formación. Me parece que es algo también, una herramienta que se ha sumado y que me parece que va a quedarse también. Está excelente, quería agradecerles y bueno, siempre enriquece escucharlas. Así que muchas Sí. gracias. Gracias a vos. Pensaba también, bueno, Liliana recién Villagra, a ver, Romy, ¿qué escribió? Discúlpame. Dice, me parece que la experiencia de que el mundo de afuera ingrese en la sesión está más ligado al acontecimiento, que es una orientación actual de la clínica psicoanalítica. Sí, tal cual. Tal cual. No sé, Sí. no la veo a Liliana Villagra. Hola Está Liliana, con, ¿estás por la ahí? Lili está con, Bueno, ella sabe que yo la aprecio Hola, profundamente, hola Susi, hola. hola Lili. pero creo que tomando el concepto del Sí. acontecimiento de Pino Lañez, creo que sí. Creo totalmente de acuerdo, porque también es que ante una situación eh, que genera alguna cuestión traumática, está con lo que uno puede responder, pero también la posibilidad de crear algo nuevo, no quedar fijado a una situación difícil, traumática, conflictiva, sino también con lo que uno tiene poder responder y crear algo, bueno, generar algo creativo. Creo que desde el área nuestra, y agradezco también al colegio, el reconocimiento que ha hecho la universidad, que nos hizo llegar el colegio a las instituciones y a los profesionales de la salud mental, el esfuerzo que hemos hecho de alguna manera para ayornarnos
Y creo que hemos encontrado vías sublimatorias para seguir atendiendo y para seguir estudiando, ¿no? Y se ha logrado el contacto con profesionales, como decía María Elena, de otros lugares, que realmente hubiese sido imposible, ¿no? De otra manera, ¿no? Sí, comparto con vos, Lili. Sí, y pensaba en el esfuerzo que hay que hacer, y sobre todo que antes probablemente yo atendía gente muchas veces que viajaba permanentemente y que estaba en distintas partes del mundo. Me acuerdo, tengo 2 pacientes que les tocaba viajar y bueno, iban desde la India a la China, a Rusia, porque estaban dentro de una empresa multinacional. Y yo me preguntaba y me interrogaba si lo que yo hacía estaba bien. Hubo un cuestionamiento, muchas veces me hablaba por teléfono, el teléfono fijo, otras veces me mandaban por mail. Y bueno, yo me acuerdo que mi analista siempre me decía, está bien, lo que pasa es que también esto muchas veces no lo podíamos sacar mucho a la luz porque nos sentíamos que estábamos como transitando aspectos que a lo mejor no eran lo que generalmente se hacía, que era la presencia 2 o 3, no, antes en mi análisis eran 3 sesiones semanales y ahora hay una cada 15 días, es decir, esto se ha modificado. Creo que también este encuadre se va, estos nuevos dispositivos, como decimos, nos tenemos que interrogar y preguntar y sobre todo en el basamento nuestro es la ética, si esto es ético, esto que tiene que ver con el otro, que tiene que ver con el semejante, que tiene que ver con la idoneidad. Pero nos ha pasado. Freud, bueno, en su jardín, mientras caminaba por las calles de Viena, es decir, trabajaba con sus pacientes, ¿cierto? Es decir, estas nuevas modalidades creo que nos han llevado a ese momento. Freud los arropaba también, el invierno frío que tenía, y bueno, y ahora las nuevas modalidades, Alicia, me parece que están más puestas en los aparatos que usamos, sí, porque Winnicott trabajaba con los niños alejados de sus padres que a lo mejor habían ido a la guerra o les habían destruido el pueblo. Cada situación social exige que rompamos prejuicios y que podamos trabajar, porque yo creo que si nosotros hubiéramos cerrado los consultorios, las instituciones hubieran cerrado las clases o las actividades, mucha gente habría quedado sin un espacio absolutamente necesario. Y hemos trabajado de distintas maneras, pero hemos podido hacer muchas cosas. El otro día una colega que escuché que trabaja con niños en Buenos Aires, como no podía ni siquiera, ella vive en un departamento, bueno, todo este inconveniente que ya sabemos, le dije que fuera a un parque con la mamá se quedó y él fue recorriendo el parque, veía las hamacas atadas y empezamos a trabajar, dice, como si fuese un dibujo libre. En vez de dibujar, él dijo, las hamacas también tienen COVID, por eso están... Y empezó en una asociación libre, en esta cuestión, y él se angustió y apareció su angustia y pudo trabajar. A partir de ahí, lo llevaba al parque, la madre se encontraba en el parque y ella caminaba al lado y él iba contando, relatando los árboles, es decir, se conectó con los pájaros, bueno, y era el momento de encuentro en ese lugar, en ese parque. Ella trabajó toda la pandemia, el año pasado, con niños de esa manera, que me pareció sumamente enriquecedor y creativo, esto que ustedes decían de la creatividad. El que va a sobrevivir no es el más inteligente, sino el que se adapte, decía Darwin, la persona que se adapte y que utilice la creatividad. Piero Araña habla de
de la creatividad, todo, violines, cualquiera, pero la posibilidad de crear ese espacio, ese lugar, ¿no? Por supuesto que son desafíos importantísimos de parte nuestra también. Lili, ¿qué tenés para decir vos? También. No, a mí me parece que ustedes han tocado temas que son esenciales respecto del mantenimiento de cierto encuadre donde el psicoanálisis puede explayarse. Y realmente me parece que la simetría, que la asociación libre, que la frecuencia y el sostenimiento de la transferencia más allá de la pantalla son absolutamente esenciales para mantener una sesión. Sí, pero son cuestiones que se pueden seguir sosteniendo, ¿Sí? Aún con la virtualidad, ¿no? Sí, sí. A eso voy, a que pueden sostenerse más allá de la pantalla. Más allá de la... Exacto. Sí, comparto plenamente. Yo creo que se pueden sostener porque además uno como analista, como terapeuta, está. Y para el paciente, me parece que el paciente sabe que está, como cuando va y toca el timbre en el consultorio. Entonces, sabe que a tal hora hay una nueva modalidad, un nuevo escenario, puede estar interferido a veces cuando, no sé, yo ayer con una paciente me dice, estoy en el auto porque se cortó la luz en mi casa, pero después en el auto no había buena señal, entonces dice, bueno, ya corto y voy a ver si volvió la luz. Y bueno, sirvió para trabajar algunas cosas que también tenían que ver con lo que le estaba pasando, ¿no? En esto de ir al auto, de volver del auto, probar si hay luz. Bueno, en general antes el consultorio estaba todo más bien ordenadito, pero ahora vamos ordenando sobre la marcha. Lo que importa es saber que el analista está. Sí, y que en realidad Más allá de que los el contratiempos. paciente cambie de lugar, en general uno, el terapeuta, tiene un lugar fijo, ¿no? De atención. Bueno, lo difícil sería que uno tenga que atender desde el auto, pero bueno, eso se mantiene. Entonces creo que sí, no sé quién era Carolina, que hablaba del caso del nene, de la familia, del ruido. También permite ver otra realidad y uno entra de alguna manera al hogar de los otros, ¿no? De los pacientes y ve otras cuestiones que a lo mejor en el consultorio no las vemos ni nos enteramos. Yo de una paciente le conozco todo el techo, porque ella caminaba durante toda la sesión con el celular de una manera que no la veía yo a ella, pero veía el techo. Entonces, bueno, a veces pasan porque hasta que adaptás, o bueno, porque en ese momento ella necesitaba caminar, cosa que en el consultorio estaba a lo mejor más detenido. Pero bueno, nos vamos ayornando, porque si no, no podríamos trabajar. Vamos a ver cuando se termine la pandemia cómo seguimos. Sí, ¿qué pasará ahí? Ahora, yo creo que hay algo que se pierde, y eso me pasó porque un paciente que yo empecé a atender online, tuvimos una entrevista presencial por una situación particular de él, pero la manera más allá de que uno ahora se puede saludar así, o es una atención con el barbijo y todo lo demás, pero la manera de la ropa, su prolijidad, a mí me llamó la atención, por ejemplo, algo que la virtualidad no me da, que es la posibilidad del olor, ¿no? Y me llamó mucho la atención el olor que tenía, ¿no? Cuestiones que, bueno, uno puede en el consultorio, cuando llegaban, te daban la mano, la manera de dar la mano, la manera de saludar, la manera de sentarse,
cómo se ubicaba, si es mujer, si dejaba la cartera en otro lugar, si estaba en la falda como lista como para irse. Son cuestiones diagnósticas también que Sí. ayudan. Pero bueno, hoy tomaremos otras como el revuelo dentro de la casa o no tener un espacio privado donde poder conectarse, ¿no? Y la reacción misma del paciente cuando no tiene ese espacio y es interrumpido, la reacción que Claro. uno no la vería justamente en el consultorio. Yo no sé, Romina, si estamos en horario, porque creo que hay gente que ya se Sí, empieza ya a nos ir, han abandonado a nos están abandonando, nosotros Porque es muy seguimos tarde. haciendo intercambio, porque Quedamos en el uno se círculo íntimo, me entusiasma, parece. pero bueno. Bueno, la verdad que me parece que da mucha más tela para cortar todo lo que han planteado porque es muy rico y ha sido sumamente interesante las exposiciones de las licenciadas y todo lo que han podido compartir también las colegas, así que gracias por la participación, por compartir las propias experiencias, lo que pensamos, lo que venimos trabajando, porque la idea de hoy era eso, el compartir entre todos y poder construir desde ese lugar. Así que bueno, los que se han quedado hasta el momento, gracias. Los que se fueron, muchos han agradecido, han dicho que era excelente a través del chat, así que transmitirle eso también a las expositoras y bueno, por el tiempo, por la predisposición, por estar acá. Y esto también que es como una posibilidad de trabajo en equipo entre dos instituciones que nos hemos unido para compartir, para intercambiar, para poder trabajar en pos del conocimiento, ¿no? Y en esto de la solidaridad entre colegas, que por ahí a veces, entre la pandemia y en la clínica, a veces se hace bastante difícil y que la remamos solos, pero que no estamos solos, estamos todos acá claramente. Así que bueno, Muchas gracias. A las expositoras y a ustedes por haberse quedado hasta el final, a las personas que ya se fueron también, y bueno, seguramente surgirán más espacios de intercambio, posibilidades de seguir compartiendo, desde también lo que puedan proponer ustedes y lo que sigamos construyendo entre todos. Así que gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Besos, Saludos. chao. Estén muy bien, Chao, cuídense. chao. Gracias, buenas Descansen. noches. Chau, chau, buenas noches.